Buenas tardes, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar esa plantilla que les mandé. Esta informe semana 3.pbit, que aquí está en la carpeta de Drive que yo les había mencionado. Este archivo ustedes simplemente lo descargan y esto es una plantilla. Miren qué pasa cuando la abro. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Muy bien. Una plantilla básicamente, como pueden ver, tengo aquí cargados ya los objetos visuales. Pues que esta es una tabla, tengo la tabla aquí, un segmentador de datos, una tarjeta y tiene ya 8 páginas. Esto para simplificar la elaboración de este informe. Simplemente vamos a estar colocando los datos respectivos en cada una de estas páginas. Para ello vamos a cargar los datos. En esta computadora intenté cargar la base de datos de Access, pero al parecer en esta computadora no hay ningún motor de base de datos instalado, y al querer yo hacerlo necesito permiso de el administrador y bueno, ahorita no es opción eso. Entonces, si a ustedes les tira un error al momento de venir aquí ustedes a obtener datos y luego buscar la opción que dice base de datos de Access y seleccionar ese archivo, lo voy a ejemplificar. Le vamos a conectar, aquí está, con Toso, Sales. Me dice no se puede conectar. Algo así van a tener de mensaje de error. Entonces, la opción que pueden ustedes contemplar es copiar este link e ir a las instrucciones ahí acerca de este error. Sin embargo, también por eso puse aquí una carpeta con los datos de la semana 3. Viene comprimida, ustedes solo tienen que descomprimirla. Y aquí estarían estas 9 tablas. Dígame, Ivin. Buenas tardes, ingeniero. Es que fíjese que yo no puedo ver su pantalla. Yo solo miro que dice HO y lo escucho, pero Debe no ser su puedo ver. internet, porque Ah, los demás me confirmaron que sí están viendo, supongo. Entonces, debe ser su señal. bueno, gracias. Muy bien, entonces lo voy a cargar a partir del libro de Excel. Tenemos una opción, venir aquí más y hacerlo con carpeta. Sin embargo, tendría que investigar mejor esta opción, porque nos pediría la ruta a la carpeta. En este caso yo la tengo en el escritorio. Le voy a aceptar y tengo mis 9 tablas aquí. Y yo podría combinarlas de un solo, pero vamos a darle transformar datos. Y bueno, aquí aparecen algo un poco extraño para ustedes, pero básicamente aquí tengo mis tablas. Contenido, el nombre de la tabla, la extensión de archivo que tiene, la fecha y el registro. Y esto es muy importante, la ubicación, el folder path. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a configurar el origen de datos. Eso vamos a hacer, miren. Vamos a configurar el origen de datos a partir de la carpeta.
Entonces damos aquí configuración de origen de datos. Y aquí tengo mi carpeta en general. Sin embargo, no aparecen los datos aquí visualizados. Entonces yo lo que voy a hacer, bueno, no puedo añadir otro origen aquí. Tendría que venir aquí. No, creo que tendría que, aquí me aparece combinar archivos. Entonces debería poder combinarlos aquí. Ir seleccionando todos. Si lo voy a aceptar. Ah, bueno, me tiro error. Bueno, ni modo, tengo que investigar esa opción con la carpeta. Pero bueno, vamos a añadirlos todos. Va a ser un poco tedioso, pero no sé por qué no resultó. Entonces vamos a añadir todos estos archivos. Como un libro de Excel, si los bajaron de aquí de la carpeta de Drive. Bueno, esto ya ustedes saben hacerlo, es seleccionar la tabla, transformar datos. Y vamos a primero cargarlos todos. Entonces falta aquí, nuevo origen, otra vez, libro de Excel y repetir el proceso. Vamos a borrar unas columnas nada más para ponernos a trabajar. Entonces, estos datos tienen inventarios, tienen ventas, órdenes de compra. Entonces vamos a sacar nuevos análisis de estos datos a partir de los datos originales utilizando ciertas expresiones. Entonces permítanme cargar primero los datos aquí. Geography, luego sigue producto. Este informe dudo mucho que lo terminemos esta semana, porque es bastante, bueno, hay bastante que explorar con este tema que son las expresiones de análisis de datos o funciones DAX. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo cuando los cargue. Y por último, nos falta stores y falta back sales. Muy bien, entonces mucho ojo a lo que voy a hacer si quieren replicarlo, ¿verdad? Primero observamos la pantalla, luego replicamos en nuestra computadora, igual que en la grabación. Vamos a la tabla que dice Team Calendar.
tabla calendario, están en inglés, no importa. Y la verdad, vamos a borrar todas las columnas excepto la primera. La primera se llama Date Key, es una clave de fecha. Entonces simplemente selecciono, control, clic, para seleccionar todas las demás. Las vamos a quitar. Solo nos deberíamos quedar con una columna llamada Date Key. Esta es mi columna calendario, es muy importante. Las demás las borré porque voy a enseñar cómo crearlas, porque ustedes ya saben cómo crear columnas desde aquí, desde agregar columnas. Lo hicimos la semana pasada, antes de Semana Santa, y también ustedes lo hicieron. Había un apartado de agregar columnas en la tarea 2. Entonces no es algo nuevo. Luego en la tabla Channel está bien, está bien. Solamente tiene estas 4 filas. En Geography está bien. Noten que hay 3 vacíos aquí. Se supone. Si vengo aquí a vista y veo la calidad de columnas, vacío es menor al 1%. Sin embargo, vamos a ver qué pasa si yo le pongo aquí quitar filas en blanco. Bueno, no cambiaron al parecer. Y es que no están en blanco, tienen un espacio ahí. Como pueden ver, yo selecciono alguna de estas filas y aquí abajo puedo ver su contenido. No está totalmente vacío, tiene un espacio ahí. O probemos de nuevo. Quitar filas en blanco, no pasó nada. Entonces vamos aquí a transformar, columna, formato, recortar. Para quitar esos espacios. Y ahora sí podría quitar las filas en blanco. Bueno, al parecer no puedo. Qué raro. Si vengo aquí, filtro, solo selecciono en blanco, pues solo son estas 3. Ya veo por qué no las puedo eliminar. Las podría eliminar si todas las filas fueran en blanco, no solamente esta. Entonces, algo que podría hacer es quitar con el menú de filtro en blanco para la columna Geography. Por ahora lo vamos a dejar de esta manera. O no, la verdad no, creo que las necesito las filas en blanco. No las vamos a quitar, olvídenlo. Son 3 nada más, pero igual, ahí se quedan en Geography, no tocamos nada. Luego, producto. Esta se va a quedar tal y como está. Noten siempre que hay algunos productos que tienen espacios en blanco. Aquí size tiene 42% vacío y weight, el peso, 15% de la columna está vacía. Lo vamos a dejar así por ahora. Luego nos vamos a categoría producto, está bien. Su categoría de producto también. Promoción, está bien, no vamos a quitarle nada. Stores, tampoco le vamos a quitar nada por ahora. Y fax sales, tampoco le vamos a quitar nada. Al final los cambios fueron solamente en calendar, que quitamos todas excepto date key y nada más. Solo eso. Entonces carguemos los datos. Y vamos a ir directo a ver nuestra, nuestro modelo de datos. Nuestra vista de modelo de datos. Entonces vamos a la vista de modelo y miremos las relaciones que tiene esto. Yo no las hice, ya las detectó eh, automáticamente Power BI.
Entonces, bueno, aquí tenemos la vista de modelo. Y tengo, observen lo que pasa, tengo Fact Sales y Fact Sales, que es una tabla de las ventas. Las órdenes de venta está relacionada con Product, Product Subcategory, Product Category y así sucesivamente. Solo esta Calendar, por alguna razón, no la relacionó. Pero la podemos relacionar, miren, Date Key. La ponemos aquí. Bueno, ya reconoce que es por esta columna, Date Key, que es una columna de fecha. Y aquí la cardinalidad es de varios a uno. ¿A qué se refiere con esto? Esta tabla Fact Sales no está relacionada a una sola tabla, está relacionada a varias. Entonces, por ende, las relaciones generalmente son entre varias tablas. No lo voy a cambiar, lo voy a guardar para activar la relación. Eso es lo único que voy a hacer en mi vista de modelo. Sin embargo, esta vista de modelo es muy interesante, este esquema que tengo, porque es un esquema muy común cuando tenemos varias tablas, varias bases de datos. Y yo lo que ando buscando es una especie de esquema de estrella o modelo de estrella. ¿A qué me refiero con eso? Lo voy a explicar brevemente, pero me parece que aquí en la página de Notion que les compartí con toda la información del curso, ya está. Aquí les puse un recurso acerca de eso. Entonces, revisen este video, modelo de estrella en Dashboard. Ahí está en la página que les compartí al inicio. Y también esta descripción del modelo de estrella, del modelo de datos. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a saber lo que es una tabla de hechos y una tabla de dimensiones. Me dice que la tabla de hechos almacena observaciones o eventos y me da ejemplos como pedidos de venta, tipo de cambio, temperaturas, etc. Y tabla de dimensiones describe entidades empresariales. Entonces, un modelo de estrella, como pueden ver aquí, tiene en el centro su tabla de hechos y alrededor, relacionadas con esa tabla de hechos, las tablas de dimensión. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos aquí, el modelo. Mi tabla de hechos, y bueno, también por eso ya está distinguido aquí que esta tabla sales se llama fact sales. Fact es hecho en inglés. Entonces, mi tabla de hechos es mi tabla sales. ¿Por qué? Pues aquí tengo órdenes de venta. Ustedes lo pueden ver aquí en la vista de tabla. Vamos a fact sales. Tengo un identificador, una fecha, canal, clave de tienda, de producto, de promoción, cantidad que se vendió y las devoluciones que hicieron. Entonces, una orden código 12. Se hizo la compra de esto el 29 de abril de 2007 a través del canal 1 en la tienda número 119 que llevaron el producto código 543 y aplicaron un código de promoción 1. ¿Cuántas unidades se vendieron? 10 unidades de este producto 543 y se devolvieron 0, o sea, no hubo devoluciones después. Entonces, son registros. Pueden imaginársela como una tabla, vaya, por ejemplo, de mediciones de temperatura en un cuarto, cierto tiempo. Entonces, una tabla de hechos es eso, una tabla de registros, una tabla de medición. Y alrededor tengo, miren, estas tablas de dimensión, que es una dimensión, dice, de una entidad empresarial. Yo aquí estoy viendo el producto. Miren las columnas que tiene. Tiene el nombre de la marca, un identificador de clase, color, fabricante, descripción del producto, clave de producto, nombre del producto, etc. Hasta el tamaño, cuánto cuesta, el costo unitario, el precio unitario también y el peso de ese producto. Vemos esta otra tabla, geografía. ¿A qué se refiere? Nombre continente, región del país. Y esa está relacionada con stores, la tienda, la tabla tienda tiene cuántos empleados hay, el tamaño del área de ventas, entre otras cosas.
Entonces, mi modelo de estrella, en este modelo de estrella o esquema de estrella, mi tabla central es esta sales, fact sales. Y alrededor están todas estas tablas, pero hay que identificar la jerarquía o cómo va. Mi tabla central es esta. Pero ¿cuántas tablas están relacionadas directamente a mi tabla central? Tengo Calendar, aquí la tengo. Tengo Team Channel, Team Promotion, Team Stores y Team Product. Son estas 5 de aquí. Esa es una jerarquía. ¿Por qué? Porque esta Geography no está relacionada directamente a Fact Sales. Está relacionada a Fact Sales a través de la tabla Stores. Miren, primero voy a esta, de esta salto a esta y de esta a esta última. Lo mismo aquí. Voy de Fact Sales a Product y con Product yo puedo acceder a Product Subcategory y de Product Subcategory puedo acceder a Product Category. Entonces hay ciertos niveles. Y para representarlo mejor, en vez de representarlo como una estrella, sigue siendo un modelo de estrella, pero lo voy a poner de la siguiente manera. Solamente voy a poner aquí abajo Fact Sales como mi primer nivel, mi primera jerarquía. Y luego aquí voy a poner, arriba voy a poner estas tablas. Miren. Voy a poner tiendas, poner producto, voy a poner channel y promotion. Ahora, saliendo de product, no, de stores, está Geography. Miren, un nivel más arriba. Y saliendo de product está product subcategory. Y arriba está esta otra, miren. Bajémosla aquí. Esto no me afecta en nada a mi datos, simplemente es una manera o una esquematización para ver cómo se relacionan mis datos en diferentes jerarquías, diferentes niveles. Es más, lo voy a poner más abajo aquí, solo para que se aprecie mejor. Entonces, tengo mi primer nivel, esta tabla, Fact Sales. De aquí salen conectadas estas 5 tablas de aquí. Segundo nivel. Tercer nivel, ya solo surge estas 2 tablas. Y el cuarto nivel, solamente la tabla Product Subcategory. Entonces, lo voy a dejar así. No ha afectado nada a mis datos. La única relación que creé fue esta, entre Fact Sales y Dim Calendar. Y en vista de tabla, pues ahí tenemos todas las cosas. Todos nuestros datos. Obviamente, yo podría consolidar mis datos o normalizarlos. ¿Qué es normalizar? Pues básicamente reducir la complejidad o la redundancia de los datos. Miren que aquí en mi tabla de Excel yo tengo una columna llamada Channel Key. Por esta columna Channel Key, que es una clave de canal o un código de canal, yo estoy relacionado a esta tabla DIN Channel con también da Channel Key. Miren, voy aquí a Fact Sales en vista de tabla. Tengo Channel Key, puede tener 4 valores distintos. Y está del 1 al 4. Y si me voy a la tabla Dim Channel o canal, dimensión canal, tengo aquí Channel Key, esos 4 valores. El 1 corresponde a una tienda física, el segundo tienda online, 3 catálogo y 4 revendedor. Entonces vamos a volver aquí a mi vista de informe. Vamos a ir guardando. Y aquí ya tenemos la plantilla. Sin embargo, no voy a empezar a meterle datos de aquí de mi panel de datos. ¿Por qué? El objetivo de esta semana, y yo creo que de la siguiente también, porque no creo terminar en estos 3 días este informe. Miren que tiene 8 páginas. El objetivo es que nosotros aprendamos a utilizar DAX en Power BI. Entonces, ¿qué es DAX? DAX son expresiones de análisis de datos.
Aquí en la página de Notion también hay unos recursos sobre DAX. Hay unos videos, fundamentos de DAX. Y ayuda de Microsoft para funciones DAX. La voy a abrir esta porque la vamos a estar ocupando. Yo no me voy a memorizar estas funciones, pero siempre tengo la ayuda aquí. Entonces están categorizadas. Hay funciones de agregación, funciones de fecha y hora, funciones de texto, de filtro, funciones matemáticas, lógicas, entre otras cosas. ¿Por qué traigo esta colación? Porque nosotros vamos a crear lo que se llaman medidas en este informe, y esas medidas son las que vamos a introducir a estos objetos visuales ya colocados en estas páginas. ¿Qué es una medida? Si se recuerdan, la semana antes de Semana Santa, nosotros terminamos este informe con datos geográficos y variables demográficas. Lo estoy abriendo en estos momentos. Recuerdan que vimos los mapas, vimos el mapa de áreas rectangulares, entre otros. Entonces, no, este no está terminado. Este no está terminado. Creo que está, aquí está, creo. No, tendría que, vamos a tratar de abrirlo. Solamente para revisar dos cosas. Recordemos que de las últimas cosas que hicimos fue, además de agregarle una línea de tendencia a un gráfico de dispersión, también utilizamos algo que, bueno, creo que a la mayoría les pareció un poco raro. Les dije que no intentaran o no se quebraran la cabeza tratando de entenderlo, aunque les mandé dos recursos acerca de eso. Y esos también están aquí en la página de Notion. Son estos dos de aquí: cómo calcular covarianza en Power BI y cómo calcular coeficiente de correlación de Pearson en Power BI. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque recuerdan que en estas dos tarjetas yo creé estas dos fórmulas. Coeficiente de correlación de la siguiente manera. Esto es una fórmula y esta otra, covarianza, también es una fórmula, un poco más compleja. Sin embargo, estas fórmulas se llaman medidas. ¿Lo recuerdan? Recuerdan que aquí en inicio yo tengo nueva medida o medida rápida. Medidas rápidas son cálculos sugeridos, porque eso es al final una medida, es una fórmula para generar un cálculo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Medida rápida es con IA ahora, con Copilot, dice. Y seleccione un cálculo para crear una medida rápida. Por ejemplo, un promedio por categoría, varianza por categoría, etc. Por ejemplo, suma. Y el valor base que sea la población. Y valor que se agregará, la población, por decir algo. Entonces, yo estoy haciendo un cálculo con las columnas. Sin embargo, este cálculo no tiene sentido. Entonces, eso es una medida, es un cálculo a partir de una columna o de un conjunto de columnas de nuestras tablas. Entonces, yo hice uno y lo puse en esta tarjeta. Miren, en esta tarjeta está covarianza XY. Y las medidas se diferencian en mi panel de datos por este icono de una calculadora. Y algo muy interesante, estas medidas de aquí
no se visualizan ni en mi vista de tabla, ni en mi vista de modelo. Porque no son una columna, son un número nada más. En ningún momento aquí me va a aparecer esas dos medidas de covarianza y coeficiente de correlación. Lo recordamos, ¿cierto? Lo que hicimos antes de irnos de vacaciones, a Semana Santa. Más o menos. Muy bien. Entonces, a eso se llama una medida. Y lo relaciono también cuando nosotros estamos agregando datos a nuestros objetos visuales. Por ejemplo, aquí, este de aquí, esta tabla, país versus población. Voy a quitar población ahorita. Y vuelvo y jalo población. Por default me aparece suma de población. Y si yo doy clic en el menú desplegable, tengo las opciones promedio, mínimo, máximo, etcétera. O la opción no resumir. Esto que dice suma, promedio, mínimo, máximo, son medidas también, pero estas se llaman medidas implícitas porque yo no las cuadro en una fórmula. Es una forma de visualizar los datos de esa columna. Incluso se los mencionaba, miren, aquí yo tengo, en esta tabla dinámica, tengo por continente cada país, su población, esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil. Si yo minimizo los países, para dejarlo resumido en solo el continente, yo tengo aquí el promedio en esperanza de vida, porque si yo le ponía suma, como estaba originalmente, me va a dar este valor que no es representativo para el continente. Entonces, eso ya lo sé hacer implícitamente. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo hacerlo de manera más analítica. Entonces, volvemos al informe que estamos trabajando, la semana 3. Y vamos entonces a crear columnas, pero no desde mi Power Query, desde mi transformar datos, sino desde aquí mismo, desde mi vista de tabla. Entonces, voy a ir creando columnas y explicando la función DAX que utilizo o la medida que utilizo. Ojo, DAX lo puedo usar para dos cosas, para crear columnas desde aquí o para hacer medidas que voy a visualizar aquí en mi vista de informe. Pero primero vamos a crear columnas. Sin embargo, algo que sí voy a hacer es crear una tabla aparte donde solamente estén mis medidas. Eso es una buena práctica. Yo no puedo venir y crear medidas dentro de estos datos. Esta es mi fuente de datos. Esta tengo que dejarla tal y como está. Entonces, para yo crear una tabla, puedo venir aquí a inicio y en datos, seleccionar la opción introducir datos. ¿Qué es lo que hace? Crear una tabla nueva, escribiendo o pegando contenido nuevo en ella. Entonces le damos introducir datos. Y cuando yo le doy introducir datos, tengo aquí columna 1, crear tabla, tal cosa. Aquí yo puedo escribir y puedo darle el más para escribir más filas o más columnas. Yo no voy a introducir nada aquí y solamente aquí al nombre le voy a cambiar medidas-tax. Aquí voy a almacenar todas las medidas que yo haga para este informe. Le doy cargar y es una tabla vacía. Solo tiene una fila y una columna. Entonces, no parece que haya ocurrido mucho. Sin embargo, aquí en mi panel de datos, ahora me aparece medida DAX. Y miren, me aparece columna 1, pero si yo vengo aquí a vista de tabla y selecciono esa tabla nueva llamada medida DAX, no tengo datos. No tengo datos. Solamente una columna 1. Entonces, eso adelantándome a las medidas que voy a crear. Ahora, voy a crear columnas. Y para empezar, voy a ir a mi tabla llamada Team Calendar. Vamos a empezar viendo un poco de funciones DAX sobre fecha. Entonces, miren, aquí está la referencia de DAX. Y vamos a ver las funciones de fecha y hora.
Muchas de estas funciones son igualitas a como las utilizaríamos en Excel. Solamente en Excel, nosotros ya, si lo tenemos en español, nuestro Excel, el nombre de la fórmula también en español. Por ejemplo, suma, escribimos suma, ¿verdad? Y ponemos ahí el rango de celdas que queremos afectar. Sin embargo, aquí ya no trabajamos con rango de celdas, sino que trabajamos con columnas enteras. Entonces, yo tengo aquí date key, sábado 1 de enero de 2005, por ejemplo. Así sucesivamente. Entonces, yo quiero de aquí extraer información de esta columna. Por ejemplo, quiero que en una columna me dé solo el año, en otra solo el mes, en otra solo el día y en otra hasta el día de la semana. Yo lo puedo hacer desde aquí. ¿Cómo lo hago? Primero, selecciono la columna que quiero afectar y aquí me va a aparecer herramientas de tabla y herramientas de columna. En herramientas de columna, vamos a darle la opción cálculos, que dice nueva columna. Entonces, al instante va a aparecer una nueva columna. Y entonces va a aparecer una barra de fórmulas, parecida a como lo utilizamos en Excel. Y aquí me dice columna igual. Aquí voy a introducir mi expresión DAX. Ahora vamos a empezar con algo sencillo. Aquí yo puedo cambiarle el nombre. No necesariamente que sea columna, entonces le voy a poner año. Este va a ser el nombre de la columna. Y para yo extraer el año de esta columna llamada dateKey, yo tengo esta función llamada year. Está en inglés. Y aquí, en esta referencia de DAX, yo puedo ver su sintaxis. Entonces, vamos a guiarnos de esa sintaxis. Yo voy a empezar a escribir. Y miren que una ventaja de Power BI es que ya me va sugiriendo, igual que Excel, la función que quiero utilizar. Empiezo Y, me dice las funciones que tengo disponibles. Aquí tengo year. Entonces yo puedo darle clic. Sin embargo, ustedes pueden también darle clic aquí en leer más o read more, dependiendo si están en inglés o en español. Y ahí me va a decir cómo se utiliza la función o qué es lo que hacen. En este caso me dice, devuelve el año de una fecha como número entero de 4 dígitos. Número entero de 4 dígitos. Entonces, si yo le doy clic, doble clic encima, ahora me aparece esto. El paréntesis abierto. Y ahora ahí tengo que poner el nombre de alguna columna. Voy a empezar a escribir el nombre de esta columna. Miren, empiezo date. Y ya me va sugiriendo el nombre de la columna. Miren, aquí está. Date key. Simplemente le doy clic una vez. Cierro paréntesis y le doy enter. Y como podrán ver, se creó la nueva columna año, donde me da el año de cada uno de estos. De estas entradas de fecha. Por ejemplo, esta, 1 de enero de 2005, obviamente el año es 2005. Vámonos más abajo. Sábado 15 de agosto de 2009, el año es 2009. Entonces funciona, está correcto. Entonces vamos a poner aquí un comentario. Un comentario es una aclaración, no se ejecuta. Entonces vamos a poner aquí. Yo así creo columnas. Simplemente pongo algún nombre y luego utilizo una función DAX y entre paréntesis van a ir los argumentos de esa función. Puede ser uno o varios argumentos. Miren, no pasó nada. Esto simplemente es una aclaración.
Entonces, así como tenemos año, ¿qué tal si yo quiero sacar el mes? Entonces, vamos a crear una nueva columna. Aquí la vamos a renombrar mes. Y si yo empiezo a escribir mes en inglés, me aparece esta función month. ¿Qué es lo que hace? Devuelve un número del 1 al 12 que representa el mes. Obviamente, 1 es enero, 12 es diciembre. Entonces, le tengo que introducir una columna de fecha. En este caso, date key. Doy clic, cierro paréntesis y le doy ya. ¿Cómo ver que funciona? Sábado 1 de enero de 2005. 1 porque es enero. La función ya tiene ese formato que me da el número, un número entero. Y la podemos ver también en month, en la referencia de edades. Month, paréntesis, datetime, y datetime se refiere fecha en formato de texto o date time. Y el valor devuelto es un número entero comprendido entre 1 y 2. Muy bien, ahora qué tal si quiero el día del mes. Pues tengo la función day que me da el día del mes y es un número comprendido entre 1 y 31. Entonces, estas funciones son bien sencillas. Vamos a nueva columna. Vamos a poner aquí día. Día, y eso va a ser igual a la función day para la columna date key. Enter. Y pues funciona, lógicamente. Sábado 1 de enero de 2005 es el día 1. 2 de enero, día 2. Y así sucesivamente. Luego, ¿qué tal si quiero el día de la semana? Resulta que tengo una función llamada weekday. Devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha. 1 es domingo y 7 es sábado. Sin embargo, miren esta función weekday. Aquí en date iría mi columna con los datos de fecha. Y aquí en return type iría un parámetro que determina dónde empieza y termina la semana. Miren, return type es un número que determina el valor devuelto y puede tomar estos valores. Si yo le pongo 1, la semana comienza el domingo y termina el sábado, del 1 al 7. Si le pongo 2, la semana comienza el lunes y termina el domingo. Si le pongo 3, la semana comienza el lunes y termina el domingo, pero van enumerados del 0 al 6, no del 1 al 7. Vamos a ponerla aquí. Una nueva columna. Vamos a ponerle día, día de la semana. Igual, utilizamos, miren, weekday ya me lo sugiere. Date key. Separo por coma. Y entonces aquí tengo, miren, el argumento. Lo vamos a dejar en uno. Que empiece la semana el domingo y termina el sábado. Entonces, sábado es el número 7, domingo el número 1. Y funciona, miren, sábado 1 de enero, día 7. Domingo 2 de enero, día 1. Y así sucesivamente. Hay más funciones de fecha. Hasta aquí se entiende. Bueno, muy bien.
También tenemos esta función yearFrac, que me calcula la fracción del año representada por el número de días entre dos fechas. Entonces vamos a poner aquí nueva columna y la vamos a titular fracción del año. Utilizamos yearFrac. Bueno, que creo que aquí no la podemos usar. Porque necesita, miren, una fecha de inicio, una fecha final, y aquí en estos datos solo tengo una fecha, no tengo dos. Podría poner las dos, miren. Date key. Luego, date key. Y la base, básicamente es un tipo de base de recuento de días. Si es 0, son meses de 30 días entre 360. 1 actual, actual, actual 360, etc. Vamos a ponerle 0 como estaba. Y bueno, aquí me dice fracción del año 0 porque, bueno, estoy terminando y empezando y terminando la misma fecha. Esta la vamos a dejar para otra tabla. Sin embargo, hay una función que se llama week number. Entonces vamos a sacar el número de semana del año. Miren, la vamos a utilizar esta función. Week num, la otra. Devuelve el número de semana del año de acuerdo a la fecha. Miren. Es muy importante que sea una columna de fecha. Miren. Y aquí tengo varias opciones. Miren, me dice uno si la semana empieza el domingo. Semana empieza el lunes, martes, hasta sábado. Luego, en el siguiente domingo, lunes, o basado en el sistema europeo de numeración de semanas del año, que empieza en el lunes. Yo voy a dejarlo en uno. O sea que la semana empieza el domingo. Y aquí me aparece el número de semana 1 para sábado 1 de enero. Pero como la semana la puse que empieza el domingo, entonces ya me toma como segunda semana este domingo 2 de enero. ¿Qué más podríamos poner aquí? ¿Qué otra función tenemos? Bueno, hay varias. Eso que no hemos visto las de hora. Es más, creo que borré una columna que no tenía que borrar. Vamos a buscar. Aquí voy a abrir la tabla esa calendar. Bueno, aquí no está la... No hay datos de hora, entonces está bien. Sin embargo, tengan presente que podríamos ocuparlos. Ahora, para empezar a crear medidas, ya para finalizar. Estas son de fecha, ¿verdad? Como pueden ver, son bastante sencillas. Creo que no tienen mucha complejidad. Sin embargo, surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero el día de la semana no como un número, sino que me diga aquí, sábado, lunes, martes, etcétera? O el mes, que no me lo diga el número, sino que me diga enero, febrero. Lo vamos a ver mañana eso. Volvemos aquí a la vista de informe y vamos a crear una medida para esta tarjeta de aquí. Pero para hacerlo, asegurémonos de estar desde nuestro panel de datos, aquí a la derecha, en nuestra tabla llamada medida tax. Seleccionémosla. Miren, seleccionémosla. Va a aparecer herramienta de tablas aquí en nuestra cinta de opciones
Y podemos darle clic aquí en nueva medida. Aparece un cuadro de fórmula, como en Excel. Y a esta medida la voy a renombrar total órdenes de ventas. Y vamos a utilizar una función que sería una función. Bueno, ¿cómo estaría clasificada la función? Vamos a buscar aquí. Contar filas. Count rows, dice count. Vamos a ver la función esta. Count rows, básicamente cuenta las filas de la tabla especificada. ¿Por qué me gustaría contar las filas de una tabla? Depende. Pero miren, aquí cuenta el número de filas de una tabla. Digamos que yo tengo, vaya, les voy a poner un ejemplo sencillito. Ustedes llenaron un formulario en línea para inscribirse a este curso. Yo lo que hice, me interesa saber cuántos alumnos tengo en el curso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuento las filas de la tabla, porque cada entrada, cada fila representa un valor distintivo. Cada quien puso su nombre, correo, teléfono, número de cuenta, etc. Entonces, yo sé que ningún dato de esos se va a repetir. Todos llenaron el formulario una única vez. Entonces, yo con un simple uso de una función contar, que creo que, bueno, más de alguno de aquí ya tiene que haber utilizado en Excel la función contar, ¿cierto? Simplemente yo con una función contar puedo saber cuántos alumnos hay, porque cada fila es distinta. Entonces, lo mismo aquí. Cada fila es distinta de esta tabla, miren, Pack Sales. Entonces, me interesa saber cuántas órdenes de venta. Cada fila de esa tabla representa una orden de venta. Ya se los había explicado. Yo ya le di Enter. Parece que no sucedió mucho, pero recordemos que las medidas para visualizarlas tengo que ponerlas en objeto visual. Entonces, aquí está total órdenes de venta. 65.534. Count rows. Si vengo aquí a Pack Sales, tengo, miren, identificador de fila. 65.000 filas y 65.000 valores distintos. Cada una de estas son órdenes de compra que se hicieron. Entonces aquí ya tengo un total y lo puedo visualizar en esta tarjeta. ¿Dudas hasta aquí? No, dije. Si no las hay, pues entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora. Pasen feliz tarde. Listo, gracias.